Continuando con la materia perdón, de derecho económico, estamos hablando del derecho de la economía. ¿De acuerdo? Creemos que el derecho de la economía supone una noción amplia que configura el universo normativo, disciplinando la actividad económica en general, admitiendo así una distinción entre el derecho privado de la economía y el derecho público de la economía. En efecto, el derecho privado, menciona el autor, de la economía registraría los controles, licencias y técnicas de la policía con que el Estado regula empresas privadas, que si bien son reglamentadas por el derecho mercantil tradicional, es el poder público que reglamenta y controla. Esta regulación ha dado lugar a algunas legislaciones para hablar del derecho industrial o derecho corporativo. En cambio, el derecho público de la economía está referido a aquellas normas del derecho público que reglamentan la actuación de las personas estatales en la actividad económica. Esta opción llevó a la doctrina española a negar autonomía al derecho económico para ubicar esta normatividad en el derecho administrativo económico. Por otra parte, de la interrelación y complementariedad entre algunas áreas de la economía y el derecho surge un enfoque de análisis jurídico denominado análisis económico del derecho, AED, la cual, si bien es cierto, se puede tener como antecedente los estudios de Adam Smith o Jeremy Bentham. Su sistematización es producto de la segunda mitad del siglo XX. A pesar de que su surgimiento se puede ubicar a principios de la década de los 50, no es sino hasta los principios de los 60 cuando adquiere mayor relevancia, sobre todo a partir del artículo de Gary Becker titulado Crime and Punishment: An Economic Approach, el cual logra despertar el interés de los estudiosos del derecho en la aplicación del método de análisis económico a conductas no mercado. Siguiendo a Posner, podemos distinguir dos ramas dentro del análisis económico del derecho. Por un lado, la clásica, el análisis de las normas reguladoras de la actividad explícitamente económicas, leyes antitrust, sistema impositivo, comercio internacional, que se remontaría a los análisis de Adam Smith sobre las consecuencias económicas de la legislación mercantilista. Por otro lado, una rama más reciente que encuentra su origen en los trabajos de Ronald Coase y Guido Calabresi, que se caracteriza, por un lado, por extender el análisis económico a sectores del ordenamiento jurídico que no regulan actividades económicas, sectores ajenos al mercado, y por otro lado, por proponer un doble objetivo para el derecho: proveer las condiciones necesarias para que el mercado funcione y regular el mercado cuando su libre desenvolvimiento no sea factible. El análisis económico del derecho recibe influencias teóricas diversas: realismo jurídico, eficiencia, microeconomía, escuelas neoclásicas, neoinstitucionalismo, elección pública, equilibrio paretiano, pragmatismo y sociologismo jurídico, teorías críticas del derecho, etcétera, y busca aplicar las normas jurídicas a los paradigmas microeconómicos basados en determinadas conductas. En 1958, mediante la publicación del Journal of Law and Economics, la escuela entra en una nueva fase, consolidándose como una disciplina independiente en el mundo intelectual. En la década de los años 60, destacan dos artículos: el primero de Guido Calabresi, el segundo de Ronald H. Coase, titulado The Problem of Social Cost, el cual influyó significativamente una forma de abordar el estudio de la ley desde una perspectiva económica. Uno de sus objetivos centrales fue corregir la forma en que los economistas establecen recomendaciones de política. En la década de los 70, el movimiento de Law Economics se consolida definitivamente.
Un grupo de académicos de diversas facultades de Derecho de Estados Unidos comienzan a hacer uso de la economía en sus estudios de la ley. Richard Posner es uno de los representantes más importantes de este periodo. Menciona o sigue mencionando el autor que de forma paralela se realizaban estudios de instituciones desde una perspectiva económica, motivado por la escasa capacidad predictiva de los modelos tradicionales respecto del comportamiento de los gobiernos, los burócratas y los políticos. Un grupo de economistas comenzó a estudiar estos agentes desde una perspectiva económica, creando lo que se ha denominado la Escuela de las Decisiones Públicas, ¿de acuerdo? Public Choice School. Esta escuela consideraba que el comportamiento de los gobiernos estaba sujeto a las mismas fuerzas que regulaban los mercados de bienes, por lo cual explicaba el comportamiento de burócratas y políticos sobre el postulado económico de que estos constituían un grupo motivado principalmente por su propio interés. Por otra parte, los trabajos de Alchian y Desmond sobre derechos de propiedad añadieron una dimensión institucional explícita en la ampliación del campo de estudio que estaba experimentando la ciencia económica. Estos autores sostienen que el valor de los bienes y servicios depende crucialmente de los derechos legales que se transfieren junto con esos bienes y servicios. En este sentido, la economía emerge como el estudio de los efectos de variación en los derechos de propiedad tienen sobre los precios y la asignación de recursos. Es necesario enfatizar que el AET no es un análisis de leyes, sino de conductas humanas que pueden ser definidas como económicas, lo cual lleva a una de sus características. Quedan fuera de su preocupación la validez de las normas y la distinción entre el mundo del ser y del deber ser, tan arraigados en nuestra cultura jurídica continental romántica. No obstante, muchos elementos metodológicos pueden ser considerados para el análisis de políticas públicas en países de civil law. Para resumir, se puede decir que el análisis económico del derecho, el AET, es el estudio de las normas a la luz de la eficiencia mercantil, situando al hombre como sujeto que actúa bajo racionalidad individual. Los valores humanos se relativizan a preferencias que buscan satisfacer necesidades económicas y materiales lejos de utopías nacionales o regionales. Los actores privados son motivados exclusivamente por el deseo de maximizar su propio interés económico. El mercado constituye la premisa básica del AET, el cual el derecho cumple dos funciones. Su primera función sería promover las condiciones necesarias para una transacción efectiva. Por ejemplo, delimitando los derechos de propiedad, asegurando el cumplimiento de los contratos, previniendo el fraude y la justicia. La parte de los jueces y tribunales deben maximizar la eficiencia mercantil a toda costa y como segunda función, corregir las fallas del mercado, removiendo obstáculos del intercambio al estilo de las leyes de competencia y las regulaciones estatales. Como expresión del realismo jurídico estadounidense, el conducticismo corroe todo su encuadre epistemológico. Los economistas y abogados creen que los modelos conductuales y el derecho contribuye a moldear la conducta humana al prescribir o permitir determinadas actividades. La diferencia de los tres enfoques descritos es evidente. En los dos primeros hay relación con la presencia del Estado en la actividad económica dotada de solidaridad y proyectos sociales o públicos. En el último hay un claro individualismo conductual y pragmático, lejos de valores y compromisos nacionales y sociales.